Buenas tardes a todos y a todas, continuando con la grabación de esta Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, que el resto de los vídeos los tenéis precisamente en la plataforma. Me voy a centrar en este vídeo en el título cuarto, que se dedica al Gobierno en funciones, cuyo régimen jurídico viene establecido en el artículo 21. He aprovechado este Gobierno en funciones, este artículo 21, para hacer un repaso a 6 o 7 artículos establecidos en la Constitución que son importantísimos y que suelen caer como pregunta de examen. Aquí tenemos precisamente esa estructura de esta Ley 50/1997. Estaríamos en la grabación de este título cuarto. El resto de los vídeos los tenéis ya en la plataforma. Por favor, tenerlos en cuenta. Yo os he ido marcando en cada uno de esos vídeos las preguntas más importantes de examen con su esquema correspondiente. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre, cuál es el régimen jurídico del Gobierno en funciones. Muy brevemente, ¿qué es Gobierno en funciones? Disueltas las Cortes Generales, en este caso los españoles, que tengamos ese derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales, procedemos a votar. Pero mientras tanto, el gobierno que estaba pasa a ser calificado de gobierno en funciones. En palabras muy sencillas, pues en este caso realizar actos de mera administración para organizar el gobierno y luego dar esa toma de gobierno al nuevo gobierno, salvo que sea precisamente ese gobierno de nuevo elegido, en cuya consecuencia no habrá precisamente ese traspaso de poder, sino que simplemente continuará con los cambios que el presidente del gobierno, en este caso el nuevo presidente del gobierno, que hasta ese momento sería presidente en funciones, considere. Pero vamos a ponernos precisamente la idea de que se produce, para poder entender muchísimo mejor el artículo 21, que se produce un cambio de gobierno. Pues este artículo 21 viene expresamente a decir cuáles son los actos que puede realizar el gobierno en funciones, pero a la vez viene a dejar con absoluta claridad cuáles son esas facultades prohibidas tanto al gobierno en funciones como al presidente del gobierno, que son precisamente las que yo me voy a detener. Por lo tanto, vamos a tener dos grupos de facultades prohibidas. Las facultades que se prohíben al presidente del gobierno y las facultades prohibidas al gobierno en funciones. En primer lugar, vamos a ver en esta primera diapositiva cuáles son las causas de cese del gobierno. Por favor, y marcamos ya pregunta de examen. Se va a producir este cese del gobierno pues tras la celebración de elecciones, lo que acabo de decir yo. Una vez que hemos votado, pues en este caso se produce ese cese del gobierno. Igualmente nos dice a continuación en los casos de pérdida de confianza previstos en la Constitución. Aquí me vais a permitir, que tenéis en mi canal de YouTube precisamente la cuestión de confianza y la moción de censura, por favor echar un vistacito al artículo 112 que regula precisamente la cuestión de confianza y el artículo 113 que regula la moción de censura. Muy brevemente vemos lo importante del artículo 112. El artículo 112 ya sabemos que el presidente del gobierno va a plantear ante el Congreso de los Diputados, pregunta de examen, ¿quién plantea la cuestión de confianza? El presidente del gobierno. ¿Ante quién? Pues ante el Congreso de los Diputados. Pues en este caso se va a someter a ese control por parte del Congreso de los Diputados. Aquí no interviene para nada el Senado en la cuestión de confianza. Pues en este caso el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, por favor marcamos pregunta de examen, no previa decisión, palabra trampa, previa deliberación, os lo marco aquí, deliberación del Consejo de Ministros, pues en este caso podrá plantear ante el Congreso de los Diputados esa cuestión de confianza. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el contenido de esa cuestión de confianza? Pues en este caso sobre su programa o sobre una declaración de política general, es decir, va a plantear una cuestión al Congreso de los Diputados. Pues esa confianza se va a considerar otorgada cuando el presidente del gobierno haya obtenido mayoría simple. Ahí tenemos la otra pregunta de examen. Por favor, acabamos de hacer un recordatorio de la cuestión de confianza cuyo régimen jurídico viene contemplado en el artículo 112.
Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en que el presidente del Gobierno, después de plantear ante el Congreso de los Diputados previa deliberación, marco otra vez ahí la palabra clave, del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza, y no ha obtenido, en este caso, la mayoría simple por la regla norada, el artículo 114 en su punto 1, que dice que si el Congreso niega esa confianza al Gobierno, pues en este caso ese Gobierno presentará su dimisión al rey y a continuación se procede a la designación del presidente del Gobierno con arreglo al artículo 99. Por lo tanto, si el presidente del Gobierno no obtiene dicha mayoría simple, tiene que presentar, tanto él como el resto del Gobierno, esa dimisión al rey y se procede a la elección de nuevo presidente bajo el régimen jurídico contemplado en el artículo 99 de la Constitución. Por lo tanto, ese sería ese primer caso de pérdida de confianza. Pasamos a continuación al segundo supuesto de esa pérdida de confianza. Es cuando el artículo 113 regula la moción de censura. Muy brevemente vamos a recordar las preguntas de examen. Pues en este caso, cuando hablamos de la moción de censura, nos encontramos que en este caso es votada exclusivamente también por el Congreso de los Diputados. No interviene para nada el Senado. Pues en este caso, el Congreso de los Diputados puede exigir esa responsabilidad política del Gobierno mediante esa adopción de la moción de censura. Nos encontramos, primera pregunta de examen, la adopción de esa, en este caso de la moción de censura, no exige mayoría simple, tal y como ocurría con la cuestión de confianza, sino que aquí tenemos una mayoría absoluta. Por lo tanto, por favor, marcamos muy bien la pregunta de examen. Mayoría absoluta. Siguiente pregunta de examen. ¿Quién viene a plantear ante el Congreso de los Diputados esa moción de censura? Pues en este caso se va a plantear precisamente, y aquí por favor tenemos otra pregunta de examen, debe ser propuesta al menos por la 10ª parte de los diputados. Por favor, lo marco, al menos esa 10ª parte. Lo marcamos bien. 10ª parte de los diputados. Pues en este caso, una vez que esa 10ª parte ya se ha puesto de acuerdo, pues tiene que proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, esa 10ª parte irá al registro del Congreso y en este caso en la entrada de registro se va a constar precisamente esa moción de censura. Esa 10ª parte tiene que venir a firmar la propuesta de esa moción de censura para que sea votada exclusivamente en el Congreso de los Diputados. Con un requisito, tiene que incorporar ese candidato. Continuamos. Pues en este caso, esa moción de censura, ¿cuál es el plazo para ser votada? Pues en este caso se tiene que votar precisamente hasta que no hayan transcurrido 5 días desde su presentación. Por favor, ahí nos encontramos otra pregunta de examen. 5 días desde su presentación. Si bien se permite, y lo recuerdo, también lo marqué como pregunta de examen, en los 2 primeros días de dicho plazo, es decir, de los 5 en el primero y en el segundo, se podrán presentar mociones alternativas. Pues en este caso, con el mismo requisito, esas mociones alternativas tienen que ser propuestas al menos por la 10ª parte de los diputados y también incluir un candidato a la presidencia. Igual, prohibición, limitación, pregunta de examen. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios, es decir, esa 10ª parte, no podrá presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Por favor, os lo marqué también como pregunta de examen. ¿Qué ocurre? Ya lo enlazo con este artículo 21. Si el Congreso adopta la moción de censura, su régimen jurídico viene contemplado en el artículo 114.2, que dice: el Gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos del artículo 99 con esa mayoría absoluta y el rey le nombrará presidente del Gobierno. Por lo tanto, aquí lo tenemos. Por favor, marcamos muy bien como causas de cese la pérdida de confianza prevista tanto en el artículo 112 relativo a la cuestión de confianza y la moción de censura prevista en el artículo 113 y lo enlazamos con el artículo 114. Continuamos con estas causas de cese, pues en todos los casos de dimisión y evidentemente fallecimiento
del presidente del gobierno. Aquí no os tengo que añadir nada más. Nos aprendemos que las causas son tras la celebración de las elecciones, los casos de pérdida de confianza previstos en el artículo 112 y 113 y por dimisión y fallecimiento del presidente del gobierno. Por favor, diapositiva muy importante, pregunta de examen. Ese gobierno cesante, tal y como os decía al inicio, va a continuar en funciones. Pues en este caso va a continuar en funciones ¿hasta cuándo? Que ya lo dije también. Pues hasta la toma de posesión del nuevo gobierno, con las limitaciones establecidas en esta ley, que son precisamente las que vamos a estudiar. Por lo tanto, ese gobierno cesante continúa hasta la toma de posesión del nuevo gobierno y, como siempre, no tiene, en este caso, un carácter absoluto, va a tener limitadas esas facultades, ¿vale? Lo que se denominan funciones. Y esas limitaciones vienen establecidas en esta Ley 50/1997. En este caso, ¿qué es lo que se va a permitir? ¿Cuál es la actuación permitida al gobierno en funciones? Aquí tenéis las palabras claves, que son las que os tenéis que saber, por favor. Pues en este caso, el gobierno en funciones va precisamente a facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno, pues facilitará ese normal desarrollo del proceso de formación al nuevo gobierno, dándole el traspaso de poderes al mismo. Pues en este caso, un acto meramente protocolario le da ese traspaso de poderes. También ese gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos. Pues aquí lo tenemos, limitará su gestión al despacho ordinario. Me quedo con estas dos palabritas claves, que con eso es suficiente para mi pregunta de examen. Repito, limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos. Añadimos, absteniéndose en este caso de adoptar, ¿vale?, cualesquiera otras medidas, salvo en los casos de urgencia acreditados o por razones de interés general, con acreditación expresa que lo justifique. Por lo tanto, se abstendrá de adoptar cualesquiera otras medidas, si bien aquí tenemos una excepción, salvo en los casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, con acreditación expresa que lo justifique. Por lo tanto, esto sería la excepción. Por favor, nos apuntamos bien las palabras claves y con esto suficiente. Caso de urgencia y razones de interés general y, como siempre, acreditadas. Por lo tanto, en esta diapositiva tenéis esta actuación del gobierno en funciones, pues facilitar ese normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno, el traspaso de poderes. Su gestión se limitará al despacho ordinario. Se abstendrá de adoptar cualesquiera otras medidas que estén fuera de ese despacho ordinario, con estas dos excepciones, salvo urgencia y por razones de interés general, en ambos casos acreditadas, justificadas esa actuación. Continuamos. Tal y como os dije al inicio del vídeo, vamos a ver facultades prohibidas tanto al presidente del gobierno como al gobierno en funciones. Por favor, marcamos bien preguntas de examen. Nos encontramos precisamente y empezamos por las facultades prohibidas al presidente del gobierno. Pues en este caso, tal y como nos dice el artículo 21, el presidente del gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades, y aquí lo tenemos: proponer al rey la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, cuyo régimen jurídico viene contemplado en el artículo 99 de la Constitución. Por favor, revisaros el artículo 99 y, como siempre os marco la pregunta de examen, por regla general estamos acostumbrados a que se disuelvan ambas cámaras, es decir, la disolución de Cortes Generales. Pero recordar, no se ha producido todavía nunca en España, que también se pueden disolver las cámaras de forma individualizada, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, por favor, daros un vistacito al vídeo del artículo 99, que ahí lo explico de una manera mucho más detallada. Continuamos. También está prohibido esas facultades al presidente del gobierno plantear la cuestión de confianza, tal y como le he explicado anteriormente en el artículo 112, pues no podrá plantear esa cuestión de confianza, ni tampoco proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Por favor, echaros un vistazo al importantísimo artículo 92. Es cierto que yo siempre estoy obsesionada con que este artículo es pregunta de examen, mis alumnos ya lo saben, ¿vale?
Pero por favor, muy brevemente, el artículo 92 nos dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo. Consultivo. Y ojo, pregunta de examen de todos los ciudadanos. Aquí no habla de españoles ni extranjeros. Ojo, ciudadanos. Coge un término general, por lo tanto marco aquí pregunta de examen. Repito, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidos a lo que se denomina referéndum consultivo de todos los ciudadanos. En este caso, continúo con preguntas de examen. El referéndum será, primera pregunta de examen, convocado por el rey. Hago una coronita y ya lo tenemos. La C de convocado. Pues igual, ya tenemos la primera pregunta de examen. Ese referéndum será convocado por el rey. Mediante, en este caso, propuesta, pongo una P, del presidente del gobierno. PP y ya no me acuerdo. Y ya me acuerdo de mi reglita memotécnica. Repito, convocado por el rey. A propuesta del presidente del gobierno. Segunda pregunta de examen. Y ahora vamos. Previamente autorizado, y pongo otra en mi P y otra A para que no se me olvide, y otra preguntita de examen. Aquí no interviene para nada el Senado, solamente el Congreso. Pues aquí tengo todas las posibles preguntas de examen en esta ficha de estudio con las reglas memotécnicas. Si lo he entendido, convocado, en este caso por el rey, que aquí tengo la coronita. A propuesta del presidente del gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados. Acabo de repasar de forma completa el artículo 92, diciendo que una ley orgánica regulará dichas condiciones. Pues marco aquí, entre medias, pues una ley orgánica de ese referéndum consultivo, porque es materia reservada a ley orgánica. Por favor, miraros el artículo 81, que también lo tenéis explicado. Por favor, de este artículo 21 de la Ley de Gobierno ya llevo marcadas por lo menos entre 12 y 14 preguntas de examen. Por favor, lo tenemos en cuenta, todas ellas os pueden caer. A título de resumen de esta diapositiva, nos encontramos que el presidente del gobierno, de este gobierno en funciones, por lo tanto, presidente en funciones, tiene una serie de facultades prohibidas. La primera de ellas, pues no podrá proponer, en este caso, la disolución de alguna de las cámaras o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza, ni tampoco proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Por favor, lo marcamos, todo pregunta de examen. Una vez que ya hemos analizado cuáles son esas facultades prohibidas al presidente del gobierno, vamos a analizar cuáles son las facultades prohibidas, en este caso, al gobierno en funciones. Lo primero que nos vamos a encontrar precisamente es aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, el gobierno en funciones tiene prohibido aprobar ese proyecto de ley, tal y como nos dice el artículo 134, y también voy marcando preguntas de examen. El gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados, ¿vale? El gobierno ante el Congreso, aquí no interviene para nada el Senado otra vez. Repito, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado, al menos en este caso 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Por lo tanto, esa elaboración de ese proyecto de ley va a corresponder al gobierno, pero cuando ya esté el nuevo gobierno, el gobierno en funciones lo tiene prohibido. Y ya, última pregunta de examen, para recordar el artículo 134, la elaboración de los presupuestos corresponde al gobierno, mientras que corresponde a las Cortes Generales una E y una A. Es decir, para que no lo olvidéis, su examen, aquí tenemos la primera E, la enmienda, otra E y una A. La regla de la A. Pues todo esto se lo atribuimos a las Cortes Generales, tal y como nos dice el artículo 134 de la Constitución. Por lo tanto, al gobierno le corresponde la elaboración de ese proyecto de ley y a las Cortes Generales A. Examen, enmienda y aprobación. Aquí lo tenemos.
Acabamos de repasar otras 3 o 4 preguntas de examen. Continuamos ya con la siguiente prohibición, que es presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Aquí estoy viendo que cometí aquí una errata, ahora os lo dejaré bonito en la plataforma del esquema para que lo tengáis. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Pues igual, aquí os he puesto como referencia el artículo 88, un poco para que lo tengáis en cuenta, porque aquí me interesaba remarcar posible pregunta de examen que siempre duda el opositor. Proyectos, cómo se le denomina, proposiciones, etcétera. Bueno, todo lo que presenta, en este caso, el Gobierno, se le denomina proyecto de ley. Por favor, no dudéis porque lo dice con absoluta claridad. No ya el artículo 88, que lo marca como tal, que ahora voy a entrar en su estudio, sino también el artículo 87. El artículo 87 de la Constitución, también un artículo que a mí me encanta, que se puede analizar exactamente igual y que siempre saco 6 o 7 preguntas de examen, lo tenéis también en la plataforma, por favor echarle un vistacito. Nos encontramos que esa iniciativa legislativa, pues tal y como nos dice en su punto 1 el artículo 87, pues le va a corresponder al Gobierno, al Congreso y al Senado, pues de acuerdo con la Constitución y el reglamento de las cámaras. En el resto de los apartados, pues ya incorpora a las asambleas de las comunidades autónomas, a la iniciativa legislativa popular, esa ILP, que yo siempre llamo con regla memotécnica. Simplemente saber que todo lo que presenta en este caso el Gobierno se le va a denominar proyecto de ley. Por favor, lo marcamos así, que esa sería la posible pregunta de examen. ¿Qué nos dice el artículo 88? Pues que ese proyecto de ley tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, ¿vale? Que lo someterá al Congreso, pues acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. También lo tenemos en cuenta, pero el Gobierno en funciones no podrá presentar esos proyectos de ley al Congreso de los Diputados ni tampoco al Senado. Por favor, ahí tendríamos todo. Os he marcado las preguntas de examen. A título de resumen, el Gobierno en funciones no podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado ni tampoco presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Por favor, lo tenemos en cuenta, pregunta de examen. Finalizamos precisamente que durante el Gobierno, en este caso, dure en funciones. ¿Qué ocurre con las delegaciones legislativas, tal y como reconoce el artículo 82? Pues nos dice que esas delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales al Gobierno pues quedarán en suspenso, es decir, no transcurrirá el plazo para que el Gobierno presente ya sea precisamente un texto refundido o una ley, etcétera, etcétera. Pues en estos casos quedará en suspenso durante ese Gobierno en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. Aquí simplemente permitirme, también tenéis, tanto en la plataforma como en mi canal de YouTube, la especial trascendencia que tiene el artículo 82 cuando hablamos de los decretos legislativos, que nos dice con absoluta claridad el artículo 82 que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Por lo tanto, aquí tendríamos este artículo 82, pues son precisamente esas Cortes Generales que delegan la potestad de hacer leyes en el Gobierno. Sobre materia, se establece una prohibición, nunca puede delegar precisamente sobre materia reservada a ley orgánica. Eso es pregunta de examen, por favor también apuntarlo. Y simplemente dos cositas. Esa delegación legislativa se puede dar de dos formas, mediante una ley de bases, cuando tenga como objeto la formación de un texto articulado, o una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Pues como en todos estos casos las delegaciones legislativas tienen que ser de forma expresa sobre materia concreta y con fijación del plazo, que es lo que me interesa a mí aquí para explicarlo y ya finiquitar este concepto con fijación de ese plazo. Repito, la delegación legislativa tiene que cumplir tres requisitos: de forma expresa, sobre materia concreta y con fijación del plazo. Pues fijado ese plazo, si mientras transcurre ese plazo se disuelven las Cortes Generales y el Gobierno pasa a ser Gobierno en funciones, todo ese tiempo de esa fijación de ese plazo, me lo invento, 3 meses, 2 meses, 4 meses, lo que sean, ¿vale? Hemos tenido Gobierno en funciones que ha durado meses y meses, pues el tiempo que sea quedará en suspenso. Es lo que tenéis que en este caso memorizar y con eso es suficiente. Con esto finalizo la grabación del artículo 21 de la Ley de Gobierno. Os damos las gracias a todos por los seguidores que tenemos, por vuestros comentarios. Por favor,
estamos intentando siempre mejorar y vuestras críticas siempre las tomamos como críticas constructivas, las tomamos siempre para hacer mejor del sistema de metodología CRISABE. Yo personalmente os lo agradezco a todos, sobre todo por la motivación que me dais. Un abrazo y desde el equipo Sambel Formación, gracias a todos y a todas.